Bien, en un sistema eléctrico se sabe que la capacitancia es inversamente proporcional a la frecuencia. También dicha capacitancia es directamente proporcional a la potencia reactiva e inversamente proporcional al cuadrado del voltaje. Bien, nos están pidiendo desarrollar el inciso A y el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso A? Que exprese la capacitancia en términos de la frecuencia, potencia reactiva y voltaje. Bien, para darle solución a ello, lo primero que yo debo de hacer pues es declarar mis variables. Al declarar yo mis variables me va a ayudar a minimizar texto y a empezar a matematizar el contexto que me están dando. Entonces, fíjate aquí que el valor de la capacitancia la he denotado como C. El valor de la frecuencia la he denotado como F mayúscula, el valor de la potencia reactiva como Q mayúscula y el valor de voltaje como V mayúscula. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí pues a la capacitancia, a la frecuencia, la potencia reactiva y voltaje. Tenemos que buscar una relación de ello. ¿Y cómo voy a buscar esa relación? Pues lo voy a buscar yo del enunciado. Fíjate ahí que el enunciado nos da la relación. Vamos a ver cómo esta se relaciona. Voy a poner aquí que voy a resolver el inciso A y empezamos. Dice que la capacitancia, ¿sí?, es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, la variable C con la variable F se relacionan de manera inversamente proporcional, es decir, que C pues se relaciona con la variable F de manera inversamente proporcional. ¿Qué más? La capacitancia, nuevamente aquí, pero como forma directamente proporcional relacionada con respecto a la potencia, es decir, que C con Q pues se están relacionando de manera directamente proporcional con respecto a la potencia reactiva. Muy bien, por último, tenemos que dicha capacitancia es inversamente proporcional al cuadrado del voltaje. Esto quiere decir que la capacitancia se relaciona con el cuadrado de V, ¿sí?, pero de manera inversa. Ahí está. Entonces ya encontramos la relación de las cuatro variables. Fíjate ahí que para yo poder terminar de representar estas cuatro variables en una expresión matemática, nosotros sabemos que las magnitudes inversamente proporcionales pues se van a multiplicar todas ellas y las magnitudes directamente proporcionales pues todas ellas van a pasar a dividir. Eso quiere decir que C, como es inversamente proporcional con F, pues se va a multiplicar con F, y como es inversamente proporcional con B cuadrado, pues también se va a multiplicar aquí. ¿Por qué se multiplican estas tres? Porque son inversamente proporcional, inversamente proporcional. Luego, quien es directamente proporcional solo es Q. Entonces, Q solamente divide a C. Y por tanto, Q está dividiendo a cada una de estas magnitudes. Ahí está. Bueno, todo esto es igual a una constante K. Ya está. Bien, pero a nosotros nos está pidiendo, el inciso A nos pide, notarás ahí, que exprese a la capacitancia en términos de la frecuencia, potencia y voltaje. Bueno, estamos a un solo paso de hacer eso. Lo que tenemos que hacer aquí es despejar a la capacitancia, es decir, a la variable C. ¿Cómo queda despejado? Pues queda acá, Q está dividiendo, pasa a multiplicar. Luego F está multiplicando y B cuadrado está multiplicando a C. Ellos van a pasar a, pues, a dividir. Acá sería F y acá sería V cuadrado. Pues esto es la solución del inciso A. Ya está. ¿Ok? Ahí hemos terminado. Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? El inciso B nos está diciendo lo siguiente. Que en un laboratorio se observó que el valor de la capacitancia era de 1 faradio, el valor del voltaje era de 2 voltios, el de la potencia reactiva era de 3 vatios y el de la frecuencia de 3 medios PHz. Bueno, nos está preguntando cuánto vale la capacitancia, es decir, que yo no sé el valor de la capacitancia, obviamente que por ahí le pondré X a ese valor que desconozco, siempre y cuando yo sepa que el voltaje es de 3 voltios, la frecuencia es 4 Hz y la potencia reactiva es de 2 Hz. Esto quiere decir que aquí hay dos momentos. En un tiempo yo tengo el valor de la capacitancia 1 faradio, el voltaje 2 y así. Y en otro tiempo yo no conozco el valor de la capacitancia. Entonces, para yo resolver el inciso B, lo que yo tengo que hacer es tomar los datos de esos dos tiempos distintos que obviamente han sido tomados en procesos diferentes, ya sea de tiempo, ya sea de cambio de datos, etc. A ver,
En el primer momento, vamos a poner aquí como primer momento, ¿qué tenemos? Valor de la capacitancia, es decir, C, ¿cuánto vale? 1, que es de 1 faradio. El voltaje, ¿cuánto vale? Pues el voltaje vale 2. ¿Qué más? Punto y coma por aquí. Tengo que la potencia reactiva, que yo la he representado con Q, pues vale 3 watts, en este caso 3 vatios. Y por último, el valor de la frecuencia, que vale 3 medios de pi. Ya está. En un segundo momento, ¿sí? En un segundo momento se volvieron a tomar los datos, pero se desconoce el valor de la capacitancia, es decir, C yo lo voy a denotar como X. Luego el valor del voltaje me dicen que es de 3 voltios. Luego me dicen que el valor de la frecuencia es de 4 Hz, ¿no? Valor de la frecuencia es de 4 Hz. Y el valor de la potencia reactiva, es decir, Q, es de 2 vatios. Bueno, ¿cómo es que voy a encontrar X? Pues para poder yo encontrar X me voy a valer de esta expresión. Fíjate aquí. ¿Por qué me valgo yo de esta expresión? Porque esta expresión me dice, reemplace cualquier valor que tú le pongas a C, F, B, Q, siempre, pero siempre te va a dar la misma constante. Esto es muy poderoso. ¿Por qué te digo que es muy poderoso? Porque fíjate aquí, acá tengo unos datos, los puedo reemplazar. ¿Ok? Fíjate que aquí, es más, acá tengo todos los datos, puedo encontrar hasta la constante K. Y al encontrar yo la constante K, puedo encontrar ya la variable X, que es lo que me piden encontrar. O simplemente solo reemplazo aquí todos los datos del primer momento, los reemplazo y lo igualo a los datos del segundo momento, que es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a usar ahora es esta expresión. A esta expresión yo la voy a llamar asterisco y acá voy a decir usando asterisco. Vamos a ver qué tenemos ahí. Entonces, reemplazamos los datos del primer momento. A ver, C vale 1. F vale 3 pi medios. Entonces aquí 3 sobre 2 por pi. B cuadrado, ¿cuánto vale B cuadrado? Si 2, entonces sería 2 al cuadrado. Bueno, este es 4. Sí, lo voy a poner como 4 mejor, porque ya sé cuánto vale eso. Y entonces sería 2 al cuadrado es 4. Todo ello va a ser dividido sobre Q. Todo esto va a ser dividido sobre Q, que vale 3. Ok, esto va a ser igual a los datos en un segundo momento. ¿Por qué? Porque estas magnitudes son proporcionales. Esa es la magia de la proporcionalidad. Que si yo tomo datos en diferentes tiempos, pues siempre van a coincidir, siempre van a ser iguales. ¿Sí? Siempre van a ser iguales. Entonces vemos ahí. C, en este caso vale X. F del segundo momento pues vale 4, V cuadrado, en este caso que es 3, vale 9 y todo esto sobre Q que vale 2. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es pues resolver. Fíjate aquí, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Aquí mira, 3 con 3 se va. Aquí 2 con 2 me queda 2. ¿Sí? Mitad de 2, 1, ¿no? Y mitad de 4 es 2, ahí está. Fíjate aquí, este 2 con este 2 se cancela, quedándome 1 y me queda 1. Entonces, ¿qué me está quedando aquí? Pues me va a quedar acá, al final, me queda que pi, porque acá el que ha resistido hasta el final ha sido pi, es igual a 9 veces x, ¿no? Este 9, lo que estoy haciendo es pasarlo por aquí, ¿no? Aquí adelante, ¿ya? Entonces tengo esto. Entonces esto me dice que x pues es igual a pi novenos. Ya está. Entonces ya encontré a x, pero ¿qué cosa es x? Acuérdate que x es c, parte de la variable que habíamos declarado en un comienzo, que es el valor de la capacitancia, que es justo lo que nos piden. ¿Cuánto vale la capacitancia? Entonces lo que vamos a hacer ahora es responder, porque es muy importante no solo hacer el cálculo, sino poner la respuesta. Y ponemos ahí el valor de la capacitancia, que es lo que nos ha pedido, es de ¿cuánto? 9, perdón, es de pi novenos. Pero así
no puede determinar mi respuesta, porque recuérdate que la capacitancia pues tiene una unidad de medida que son los faradios, representados en este caso como F. Entonces nosotros decimos que la respuesta es pi novenos de F, ¿ya? Decimos pi novenos de F, y eso es todo.